Hola, mi nombre es David, y hoy les contaré un caso espeluznante que estremeció a Estados Unidos. Antes de comenzar, quiero agradecerles por su paciencia. El inglés no es mi lengua materna, pero hago todo lo posible por compartir estas historias con ustedes. Gracias por su comprensión. Serrie Miller, una mujer que utilizó el engaño, la manipulación y conversaciones en línea para planear un crimen brutal, fue arrestada en febrero del año 2000. Este caso es recordado por muchos como el primer asesinato relacionado directamente con el uso de Internet en los Estados Unidos. El 22 de diciembre de ese mismo año, un jurado declaró culpable a Serrie Miller por homicidio en segundo grado y conspiración para cometer asesinato premeditado en primer grado. Durante casi 17 años, insistió en su inocencia, hasta que en 2016, finalmente confesó: «He arruinado muchas vidas. Es hora de ponerle fin a las mentiras y decir la verdad», pronunció con voz temblorosa antes de admitir su responsabilidad. Serrie y Bruce Miller nacieron y crecieron en Flint, Michigan, una ciudad golpeada por la pobreza y que, en su época dorada, fue pieza clave de la industria automotriz del Medio Oeste. Serrie Pete Cayley Miller nació el 13 de octubre de 1971 y, según su propio testimonio, su infancia estuvo marcada por la adversidad. Creció sin padre, y su madre llevaba una vida caótica, bebía en exceso, cambiaba constantemente de pareja y no ofrecía un entorno seguro para su hija. Desde muy pequeña, Serrie vivió en un tráiler, rodeada de los hombres de su madre, algunos de los cuales la maltrataban. Afirmó que sufrió abusos desde los 3 o 4 años. A los 16, quedó sola. Un año más tarde, se casó, quedó embarazada y dio a luz, pero el matrimonio no duró mucho. Serrie volvió a casarse, pero su segunda relación terminó de forma aún más traumática. Su nuevo esposo, Trivi, fue condenado por abuso infantil en segundo grado después de propinar una golpiza a su hijo, causándole múltiples fracturas en el cráneo. Además, fue juzgado por abusar de su hijastra de 6 años, pero no fue hallado culpable por falta de pruebas. Serrie parecía no tener suerte con los hombres, saltaba de una relación a otra, buscando desesperadamente a alguien que pudiera brindarle estabilidad. A los 26 años, era madre soltera de 3 hijos de diferentes padres. Para sobrevivir, trabajaba en un asilo de ancianos y también vendía cosméticos Mary Kay. A pesar de no tener una belleza de portada de revista, Serrie era una mujer atractiva y con carisma. En 1997, con solo 26 años, encontró empleo como contadora en B&B Auto Salvage, la empresa de Bruce Miller. Fue entonces cuando supo que había hallado lo que tanto buscaba, un hombre mayor, exitoso, con negocios propios y capaz de ofrecerle una vida más cómoda. Bruce Leroy Miller, nacido el 26 de julio de 1951, había trabajado durante años en General Motors, como muchos en Flint. Tras dejar GM, se dedicó al negocio de chatarra de autos, donde recolectaba vehículos viejos, los desmontaba y vendía sus piezas. Bruce se había casado 3 veces, era aficionado a las carreras de autos, sociable, generoso y de carácter abierto. En un principio, no mostró interés amoroso por Serrie. Solo intentaba ayudar a una madre soltera en apuros. Pero Serrie fue astuta, logró seducirlo y, pese a la diferencia de edad de más de 20 años, iniciaron un romance en la oficina. La relación avanzó rápidamente. Bruce se sentía halagado por la atención de una mujer joven, y en cuestión de meses, se mudaron juntos. 4 meses después, el 23 de abril de 1999, se casaron en una capilla de Las Vegas. Serrie y sus hijos se mudaron con Bruce, y ella finalmente tuvo la estabilidad que tanto anhelaba. Chuck Miller, hermano de Bruce, contó al programa de televisión Snapped que Serrie siempre decía que Bruce era lo mejor que le había pasado en la vida. Finalmente tenía una vida normal y un hombre que podía brindarle felicidad. Judy, la esposa de Chuck, agregó que Bruce estaba completamente hechizado por esa joven rubia, convencido de que había encontrado a la esposa ideal. Sin embargo, los amigos más cercanos del matrimonio no podían evitar notar una preocupación constante, la necesidad de Serrie por gastar dinero. Compraba sin medida, vaciaba las tarjetas de crédito y agotaba todo el efectivo disponible. Trataba de llenar un vacío constante, diría ella años después. Pese a las advertencias de sus amigos, Bruce no parecía darle importancia. Trabajaba duro y cerraba los ojos ante los excesos de su esposa. Después de todo, Serrie también trabajaba. Además de ser contadora en la empresa de Bruce, seguía vendiendo cosméticos Mary Kay, lo que le permitía mantenerse en contacto con clientes y seguir construyendo una imagen social aceptable. Pero detrás de esa imagen de madre trabajadora y esposa devota, se ocultaban sombras que nadie en su entorno pudo prever a tiempo.
Desde los primeros meses del matrimonio, algo en el comportamiento de Serrie empezó a cambiar. El entusiasmo del principio dio paso a una inquietud interna que ni el dinero ni la estabilidad lograban calmar. Aunque tenía una vida mejor que nunca, la sensación de vacío persistía. Comenzó a frecuentar sitios de chat en línea, donde podía ser quien quisiera, sin que nadie conociera su pasado. Estos espacios digitales, todavía nuevos y poco regulados en los años 90, se convirtieron en el escenario perfecto para tejer secretos. Mientras Bruce seguía confiando en ella ciegamente, Serrie exploraba nuevas relaciones y fantasías a través de Internet. Las conversaciones virtuales se volvieron un escape, una válvula de presión, pero también un riesgo latente. Nadie imaginaba que de esas charlas digitales surgiría una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que comenzó como una búsqueda de atención e identidad en la red, pronto se convertiría en el primer asesinato digitalmente orquestado en la historia criminal de Estados Unidos. En casa o mientras viajaba por todo el país, Serrie utilizaba la computadora que su esposo le había comprado para revisar sus cuentas, mantenerse conectada y organizar su vida. Esa compra, pensada por Bruce como una muestra de amor y apoyo, se convirtió en el punto de quiebre. En 1999, mientras planeaba un viaje familiar y buscaba destinos turísticos, Serrie tropezó por accidente con los primeros chats para adultos disponibles en Internet. En esa época, aún no existían las redes sociales y los mensajes de texto no eran comunes. El contacto entre personas se daba en salas de chat en línea, donde muchos buscaban conversación, coqueteo y una manera anónima de explorar fantasías íntimas. Según conocidos de la pareja, Bruce estaba al tanto de que su esposa chateaba con desconocidos en Internet, pero lo veía como un simple pasatiempo inofensivo. Él la amaba, se sentía felizmente casado, planeaba adoptar a sus hijos y prefería confiar en ella antes que sembrar sospechas en su hogar. Serrie, sin embargo, se sumergió completamente en el mundo virtual. En poco tiempo se volvió habitual para ella entrar a esos espacios digitales y compartir fantasías sexuales con desconocidos, ocultándose tras múltiples seudónimos llamativos. El detective Kevin Sandlian, quien encabezó la investigación del homicidio, reveló durante el juicio que Serrie utilizó al menos 25 identidades distintas en línea. No fue sino hasta el año 2016 que Serrie confesó lo adicta que se había vuelto a la vida virtual. No me levantaba de la computadora. Bruce trabajaba todo el día, entre el negocio y la tienda. Yo pasaba horas flirteando en Internet. Quería tener el control total, dominar obsesivamente a personas que confiaban en mí. Era como un videojuego, cada hombre, cada relación era un nuevo nivel, y cada nivel más difícil que el anterior. Uno de esos hombres fue Jerry Cassidy, conocido en los chats como Reenadudes. Jerry había nacido el 6 de octubre de 1960 en Kansas City, Missouri. Se casó, tuvo un hijo, y compartía con sus hermanos una gran pasión por la caza de venados. Siempre soñó con ser agente del FBI, y logró convertirse en detective de homicidios. Durante su carrera, reportó una irregularidad relacionada con manipulación de registros oficiales. Lejos de ser reconocido por su integridad, fue degradado y finalmente obligado a renunciar tras 9 años de servicio. Aquella decisión ética terminó por destruir su carrera profesional. Tras su caída, Jerry entró en una espiral de depresión, alcohol y consumo de sustancias. Su matrimonio colapsó, pero con el tiempo, logró salir adelante, se mudó a Reno, Nevada, y consiguió trabajo como guardia de seguridad en el casino Arras. En sus ratos libres, se refugiaba en los mismos chats que Serrie frecuentaba. Fue ahí donde se conocieron. Empezaron a intercambiar mensajes subidos de tono y, en julio de 1999, finalmente se vieron en persona en Reno, durante una supuesta convención de Mary Kay a la que Serrie asistió acompañada por una amiga. Lo que comenzó como una relación virtual, se transformó rápidamente en un vínculo físico y emocional. Jerry creyó que estaba iniciando un nuevo capítulo en su vida. Serrie le dijo que era una empresaria rica, casada con un hombre discapacitado, y que solo buscaba aventuras sexuales sin compromiso. Jerry le creyó. Su amiga y colega, Carol Slaughter, contaría más adelante que Serrie apareció justo cuando Jerry estaba en su punto más bajo. Acababa de perder su matrimonio, no tenía amigos en su nueva ciudad, y estaba emocionalmente vulnerable. Jerry se enamoró perdidamente, y llegó a decirle a Carol que Serrie hacía absolutamente todo en la cama. Durante los meses de verano y otoño, Serrie siguió viajando a Reno con la excusa de trabajar con Mary Kay, pero su verdadero propósito era encontrarse con Jerry. Cuando no podían verse en persona, mantenían el contacto a través de correos electrónicos, mensajes instantáneos y hasta videos íntimos. La relación fue escalando tanto,
que incluso cambiaron sus nombres de usuario, llamándose mutuamente el tonto de Serrie y la tonta de Jerry. Jerry, ex detective, con toda su experiencia en crímenes y engaños, no percibió el peligro que se avecinaba. Cegado por las declaraciones de amor, se dejó envolver por una mujer que ya lo estaba manipulando a fondo. Si Jerry era ingenuo, emocionalmente frágil o simplemente roto, poco importa. Serrie supo cómo atraparlo. Tejió su telaraña con rapidez, hasta lograr convencerlo de que debía matar a su esposo. El cambio en Jerry fue evidente para quienes lo rodeaban. Sus conocidos afirmaban que, desde que apareció esa mujer, Jerry se transformó. Pasaba de estar eufórico y lleno de energía antes de verla, a caer en estados depresivos intensos después de sus encuentros. Ya en septiembre, Serrie le anunció que estaba embarazada de él. Le envió fotos de una prueba de embarazo positiva y también imágenes de su vientre. Jerry, totalmente entregado, creyó cada palabra. Nadie podría haber imaginado que ese amor virtual se convertiría en el catalizador de un crimen calculado y despiadado. En los meses siguientes, mientras Bruce continuaba con su vida ajeno a la traición que se fraguaba tras sus espaldas, Serrie perfeccionaba su doble juego. Cada interacción con Jerry era una oportunidad para fortalecer la ilusión que le vendía, una fantasía donde ambos serían felices juntos, libres de ataduras. Jerry no sabía que estaba siendo usado como una pieza más en un plan mucho más oscuro. Serrie había encontrado al hombre perfecto para ejecutar su crimen, alguien emocionalmente inestable, desesperado por amor, y lo suficientemente vulnerable como para ser manipulado hasta el punto de matar. Serrie afirmó que Bruce había descubierto su supuesto embarazo y, furioso, la golpeó brutalmente, provocándole la pérdida del bebé. Sin embargo, la verdad era mucho más oscura. En 1995, años antes de conocer a Jerry Cassidy, Serrie se había sometido a una ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico que le impedía concebir. Pero Jerry no sabía nada de eso. Creía ciegamente en su amante. Poco tiempo después de la falsa pérdida, Serrie volvió a anunciar un nuevo embarazo, esta vez con gemelos. Jerry, ilusionado y emocionalmente enredado, le rogó que dejara a Bruce, que se llevara a sus hijos y se mudara con él. Pero Serrie le dijo que eso era imposible, que Bruce tenía contactos con la mafia y que nunca los dejaría escapar con vida. Supuestamente, temía por su seguridad y por la de Jerry. Pese a todo, ella seguía viajando a Reno para verlo. En uno de esos encuentros, Jerry fue arrestado por conducta desordenada en estado de ebriedad dentro del casino. Durante el tiempo que estuvo detenido, las comunicaciones entre ambos se interrumpieron. Tras recuperar su libertad, Jerry creyó que lo mejor sería no seguir exponiendo a Serrie y decidió volver a Missouri para intentar recomponer la relación con su familia. Sin embargo, el vínculo con Serrie no se rompió. Continuaron su relación en línea. Ella le seguía enviando fotos de ecografías y de su vientre, que supuestamente iba creciendo. Solo inflaba la panza, diría años después. Jerry quería creerlo tanto, que no dudaba ni un segundo de lo que veía. El 5 de noviembre de 1999, Jerry recibió un correo electrónico, supuestamente de Bruce Miller, en el que se decía que ya sabía todo, y que no permitiría que nacieran esos bastardos. Alarmado, Jerry intentó contactar de inmediato con Serrie. Horas después, ella le escribió, diciéndole que tenía que ausentarse unos días y que le escribiría luego. Al día siguiente, Jerry recibió otro mensaje, también atribuido a Bruce. En él, afirmaba haber obligado a su esposa a abortar. Junto al mensaje, iban adjuntas fotos de Serrie golpeada. Recuerdo estar frente al espejo, intentando dibujarme moretones en el vientre, confesaría más tarde. Jerry había alcanzado su límite. Estaba convencido de que Bruce no solo había matado a sus gemelos, sino que también había maltratado a la mujer que amaba. La rabia lo consumía. Al día siguiente, el 8 de noviembre, Serrie y Jerry volvieron a comunicarse. Él, descompuesto emocionalmente, le dijo que ya no podía seguir así, que iba a matar a su esposo. Juntos comenzaron a planear el asesinato, discutieron rutas, lugares para estacionarse, y cuál sería el momento ideal para emboscar a Bruce en el depósito de chatarra. Esa misma noche, Jerry emprendió el viaje desde Missouri hasta Michigan. Bruce, como cada día, se disponía a cerrar su negocio. Recibió una llamada de Serrie, quien, según el plan, le pidió que comprara una pizza de camino a casa. Mientras hablaba distraído por teléfono, Bruce no notó que un hombre se le acercaba por detrás. Era Jerry, empuñando una escopeta calibre 20. Sin decir una palabra, apuntó al pecho de Bruce y disparó. Tras cometer el asesinato, Jerry regresó a su casa como si nada. Serrie, por su parte,
activó la siguiente fase del plan. Llamó a Chuck, el hermano de Bruce, y le dijo que estaba muy preocupada porque su esposo no había regresado. Le pidió que fuera al depósito para verificar si todo estaba bien. Cuando Chuck llegó, encontró a su hermano tirado en el suelo, sin vida, en medio de un charco de sangre. Había recibido un disparo a quemarropa en el pecho. La escena del crimen fue descubierta rápidamente, pero no había rastros ni pruebas claras que indicaran quién era el asesino. Al principio, los investigadores pensaron que se trataba de un intento fallido de robo. Bruce solía llevar grandes sumas de dinero en efectivo, y su billetera había desaparecido. Uno de los primeros sospechosos fue John Hutchinson, un empleado y amigo de Bruce que recientemente le había pedido prestados 2,000 pesos. La policía lo interrogó, registró su vivienda y confiscó armas. Aunque John negó rotundamente tener algo que ver, no pudo superar la prueba del polígrafo. Aún así, al no encontrar pruebas concluyentes, fue liberado. Se barajaron otras hipótesis, como un asesinato vinculado a la falsificación de números de identificación de vehículos, un delito frecuente en el negocio de autopartes usadas. Sin embargo, ninguna de las líneas de investigación llevó a un resultado concreto, y pronto, el caso fue archivado por falta de pruebas. Mientras tanto, el comportamiento de Serrie comenzaba a llamar la atención. Judy Miller, hermana de Bruce, recordaría más adelante que su cuñada no se comportaba como la típica viuda destrozada por la pérdida. Apenas 2 días después del crimen, mientras los demás familiares apenas podían levantarse del impacto, Serrie mostraba señales preocupantes. Aunque en la escena del crimen había gritado y llorado desconsoladamente, su actitud posterior parecía ensayada, exagerada, incluso falsa. No tardó en recuperar su rutina y mostrarse extrañamente aliviada. Judy notó que había algo que no cuadraba en su manera de llorar a su esposo. A medida que pasaban los días, los rumores empezaron a crecer. ¿Era posible que aquella mujer dulce, madre de familia, hubiera estado detrás del asesinato? Muchos no querían creerlo, pero algo no encajaba. Su supuesta tristeza no se reflejaba en sus acciones. De pronto, los gestos que antes eran vistos como nerviosismo por la pérdida, comenzaron a parecer señales de manipulación y cálculo. El círculo más cercano de Bruce empezaba a sospechar que su muerte no había sido un simple crimen al azar. Detrás de esa tragedia, podía haber una historia mucho más turbia, tejida con mentiras, seducción y un plan meticuloso para eliminarlo. Su participación en el asesinato de su esposo. A pesar de las pruebas, juró que no había tenido nada que ver con el crimen. Pero sus actos la traicionaban. Tan solo días después del asesinato de Bruce Miller, mientras aún se celebraban los funerales y los familiares buscaban respuestas, Serrie fue vista bailando en un bar en Otisville, Michigan. No parecía una viuda desconsolada, por el contrario, se mostraba relajada y feliz. 2 semanas más tarde, ya tenía un nuevo novio. No era Jerry Cassidy, el hombre que había matado por ella, sino un repartidor local llamado Jeff Foster. Su plan se había cumplido. Era como si hubiese superado otro nivel en su retorcido videojuego personal, y Jerry ya no le servía. Jerry, por su parte, esperaba que después del asesinato, Serrie comenzara una vida junto a él. Había cruzado la línea por amor, convencido de que lo hacía para protegerla. Pero no obtuvo nada. Ella comenzó a ignorarlo, a distanciarse, hasta que, un mes después del crimen, metió a su nuevo novio en la casa donde antes vivía con Bruce. Rompió todo contacto con Jerry, dejándolo devastado. Fue probablemente en ese momento que Jerry entendió lo que realmente había hecho. Había asesinado a un hombre inocente. La culpa lo invadió. El amante se transformó en investigador, y empezó a atar cabos que antes había preferido ignorar. Las mentiras de Serrie quedaban expuestas una a una. 3 meses más tarde, el 11 de febrero del año 2000, Jerry Cassidy se quitó la vida en su apartamento en Odessa, Missouri. Usó un rifle calibre .22. Su cuerpo fue encontrado sentado en una silla, con una Biblia abierta sobre sus piernas. La página estaba marcada en Mateo 5, no matarás. Y cualquiera que mate, será culpable de juicio. Su madre declararía días después, él se juzgó a sí mismo. Se declaró culpable. Y se ejecutó solo. Mientras su familia limpiaba el apartamento, descubrieron un maletín escondido bajo la cama. Dentro había 3 cartas de suicidio y un sobre adherido a la parte exterior. Jerry buscaba una forma de dejar su verdad escrita, un último intento por contar su versión de los hechos. En sus cartas, confesaba haber asesinado a Bruce Miller. Explicaba que, en el momento del crimen, realmente creía que Bruce había abusado de Serrie y que había provocado la muerte de sus supuestos hijos.
Se sentía engañado, manipulado y destruido. Fui un tonto, escribió. Pero ahora todos sabrán la verdad. Ella quería el dinero y deshacerse de su esposo. Lo logró, pero aprenderá que no se puede jugar con la gente así. Todo eran mentiras. Eran juegos de serie. A ella no le importaba a quién dañaba. Para respaldar sus palabras, Jerry adjuntó impresiones de mensajes instantáneos con serie, donde entre escenas sexuales y fantasías, ella le daba instrucciones detalladas sobre cómo encontrar el depósito de chatarra, dónde estacionarse para no ser visto y cuál era el momento ideal para atacar. Los abogados de la familia Cassidy se pusieron en contacto con la oficina del sheriff del condado de GC y entregaron la información. El 22 de febrero del año 2000, la policía arrestó a Serrie Miller en el aeropuerto, justo cuando bajaba del avión junto a su novio Jeff Foster. Irónicamente, regresaban de un viaje a Reno. Fue acusada de asesinato en segundo grado y de conspiración para cometer asesinato. Los fiscales estaban convencidos. Serrie había manipulado a su amante para que asesinara a su esposo, valiéndose de mentiras y de su habilidad para seducir. A pesar del maletín lleno de evidencias, ella siguió proclamando su inocencia. El 12 de diciembre del 2000 comenzó el juicio contra Serrie Miller en el estado de Michigan. El caso captó la atención nacional por lo inusual, un crimen nacido del Internet, algo que en ese momento parecía increíble. Durante el juicio, la fiscalía presentó miles de mensajes entre Serrie y Jerry, revelando las constantes mentiras de la acusada. Nunca fue abusada. Nunca estuvo embarazada. La ligadura de trompas que se había realizado años antes lo hacía imposible. Para los fiscales, el motivo era claro. Serrie quería quedarse con el dinero de Bruce. Sabía que un divorcio no le daría lo suficiente, así que optó por eliminarlo. Pero la defensa presentó otra versión. Alegaron que, tras la muerte de Bruce, Serrie no recibió una gran herencia. De hecho, su situación económica siguió siendo modesta. Según ellos, Jerry Cassidy, en su desesperación y despecho, había fabricado las pruebas para incriminarla. Serrie subió al estrado. Aseguró al jurado que la relación con Jerry no era más que un juego sexual en línea, una fantasía que se había salido de control. Dijo que había mentido sobre el embarazo para ayudarlo a salir de su depresión, y sobre el abuso, para que la dejara tranquila. Pero insistió con firmeza, no había planeado el asesinato de Bruce. Detrás de cada declaración, sin embargo, estaban los mensajes, los planes trazados, las pruebas de que Jerry no actuó solo ni por impulso. El caso dejó una marca profunda en la opinión pública, no solo por su dramatismo, sino por el contexto, un crimen nacido de la ilusión digital, donde la mentira y la seducción virtual desembocaron en sangre y muerte. Durante el juicio, los abogados de Serrie intentaron sembrar dudas sobre los mensajes intercambiados entre ella y Jerry Cassidy. Alegaron que, como es policía especializado en homicidios, Jerry tenía la capacidad y los conocimientos necesarios para falsificar conversaciones con precisión. Según su defensa, todo había sido una venganza bien planeada. Sin embargo, la policía recuperó evidencia digital directamente de la computadora de Serrie. Los mensajes estaban ahí, sin alteraciones, demostrando que habían sido enviados y recibidos desde su propia cuenta. Esa correspondencia en línea fue clave para inclinar la balanza en su contra. El 22 de diciembre, Serrie Miller fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua por asesinato, además de recibir una sentencia adicional de entre 54 y 81 años por el cargo de conspiración. En 2007, mientras cumplía condena, fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático y otros trastornos mentales. Comenzó tratamiento en prisión e incluso presentó una apelación. Ese mismo año, ocurrió algo inesperado. Serrie logró volver a casarse por cuarta vez. Michael Denoya, un hombre que vio su historia por televisión, quedó cautivado por su imagen. Le escribió una carta, Serrie respondió, y en 2008 Michael la visitó en prisión y le propuso matrimonio. Algunos reportes indican que la boda tuvo lugar en abril de ese año, aunque no existe evidencia oficial que confirme la unión. Ese mismo año, Miller ganó una apelación. En 2009, un juez federal anuló su condena argumentando que la carta de suicidio de Jerry no debía ser admitida como prueba, ya que el autor estaba muerto y no podía ser contrainterrogado. El juez dictaminó que era necesario un nuevo juicio y ordenó la liberación de Serrie bajo fianza. Durante los 3 años que pasó en libertad, Serrie retomó parte de su vida. Sin embargo, en 2012, el tribunal revirtió la decisión anterior, reinterpretando la validez de la carta de suicidio como evidencia admisible. Fue enviada de vuelta a prisión para continuar cumpliendo su sentencia original.
A pesar de todos estos años y múltiples oportunidades para confesar, Serrie seguía insistiendo en su inocencia. Pero en 2016, algo cambió. En una carta mecanografiada de 4 páginas enviada a un juez del distrito, finalmente confesó su papel en la muerte de su esposo. La noticia sacudió a todos. Nadie esperaba que Serrie admitiera su crimen de manera voluntaria. Muchos interpretaron la carta como otro intento de manipular al sistema judicial o al público, pero su contenido era estremecedor. Algo dentro de mí se rompió cuando tuve que volver a prisión después de 3 años de libertad, escribió. Mi hija y mi nieta vivían conmigo. Le supliqué a mi hija que no viniera conmigo ese día, pero no quiso escuchar. Mientras caminaba hacia la entrada y miraba hacia atrás, ella lloraba sin consuelo. Escuché su grito, no, mami, no te vayas. Fue en ese instante, relató Serrie, cuando comprendió el verdadero peso de sus actos. Lo que le hice a Bruce, a sus amigos, a su familia, lo que le hice a Jerry y a los suyos, fue imperdonable. Nunca volverán a verlos. Bruce era un gran hombre. Nunca me lastimó. Amaba a mis hijos. Quería adoptarlos. Solo deseaba una familia. Fue el único hombre que me amó, y yo ordené que lo mataran. En 2022, en una entrevista concedida a un canal de televisión nacional, Serrie volvió a confesar públicamente. Negó que Bruce tuviera vínculos con la mafia o que la hubiera maltratado. Admitió haber usado maquillaje para simular moretones y haber falsificado ecografías para manipular a Jerry Cassidy. Dijo que no lo hizo por dinero, sino por miedo. Temía que Bruce descubriera quién era ella en realidad, y creyó que matarlo era más fácil que enfrentar la verdad. Además, reconoció que estaba consciente de la inestabilidad emocional de Jerry. Sabía de su tendencia a la depresión y del maletín con evidencia incriminatoria, pero confiaba en su habilidad para manipular a cualquiera, incluso a un jurado. Se sentía invencible, tanto así que rechazó un acuerdo de culpabilidad que le habría dado solo 15 años de prisión. Estaba convencida de que saldría libre, confesó. Me tomó una historia pública y el paso de los años para encontrar algo de paz. Aún hoy, me cuesta mirarme al espejo y aceptar lo que hice. He estado esperando este momento para contar la verdad. Solo quiero encontrar algo de tranquilidad. Actualmente, Serrie Miller permanece encarcelada en el complejo correccional femenino de Huron Valley, en Michigan. No es elegible para libertad condicional. Su historia quedó marcada para siempre como una de las primeras tragedias nacidas en la era digital, un crimen construido a base de mentiras, coqueteos virtuales y manipulación emocional, que terminó con 2 hombres muertos y una mujer tras las rejas por el resto de su vida. La noche del 28 de abril de 2016, cerca de las 9 de la noche, Kate Green y su exprometida, Tiffany Lee, se reunieron en el Millbury Pancake House, un diner modesto a unos 30 minutos de su antigua casa en Hillsboro. La cita, en teoría, era para hablar de la custodia de sus 2 hijas, pero la conversación pronto derivó a otro punto: dinero. Kate insistió en un apoyo mensual de $4,000, una de las BMW de la familia y algo más para amueblar. Decía que no quería que sus niñas pasaran de una mansión a la carencia más básica. Estuvieron alrededor de 1 hora. Tiffany se marchó primero. Más tarde declararía que no hubo pleito, que cada quien tomó su rumbo. A la mañana siguiente, 29 de abril, alrededor de las 10 de la mañana, un transeúnte en el Golden Gate Park de San Francisco encontró un celular abandonado. Pertenecía a Kate. El lugar encendió alarmas, estaba lejos de Millbury, y no había un motivo claro para que él estuviera ahí. Familia y amigos llamaron una y otra vez. Nadie contestó. Tiffany también aseguró no saber nada desde que salieron del restaurante. Esa misma noche comenzaron a circular volantes con la foto de Kate. Al desaparecer, vestía pants negros y una chamarra blanca con mangas verdes. En las piernas llevaba tatuados a Martin Luther King Jr. y Malcolm X. La búsqueda se aceleró al confirmarse que no volvió ni a la casa del amigo donde se quedaba temporalmente ni con familiares. Sus cuentas no se movieron. El teléfono se apagó. Tras salir del diner, Kate se desvaneció. El parque, con sus senderos interminables y rincones donde el rumor del viento ahoga cualquier rastro, se convirtió en un tablero de pistas difusas. Voluntarios caminaron por horas mirando al suelo, tratando de hilar con los ojos lo que ya no podía narrar una llamada. Se habló de cámaras, de trayectorias posibles, de un trayecto que no encajaba con la lógica de esa noche. No había certezas, solo silencios que pesaban. En un caso así, el tiempo no solo corre, empuja. Y cada minuto que pasa, corta una hebra más del hilo que conduce al origen.
Kate Andrew Green nació el 19 de julio de 1989 y creció en San Mateo, California. Vino de una familia trabajadora. Tras el divorcio, se quedó con su madre, Colleen Cood, quien lo sacó adelante sola. Era sociable, inquieto, y en la adolescencia brilló en el campo de fútbol americano. En la preparatoria, Aragón llegó a ser el quarterback estrella, liderando una temporada invicta y un triunfo en playoffs en 2005. Eso le valió una beca parcial en la Eastern Washington University. Pero la exigencia académica y la disciplina que pedía el deporte de alto rendimiento le pesaron. Dejó la universidad sin graduarse. De regreso en California, tropezó con la ley. Siendo menor, se involucró en un esquema de tarjetas de regalo de una tienda departamental. No recibió castigos severos, pero la mancha quedó. En 2009 conoció a Tiffany Lee, joven de familia china adinerada asentada en Hillsboro. Eran mundos distintos que, contra pronóstico, se juntaron. En menos de un año se mudaron a una casa de lujo que la madre de Tiffany le regaló, una propiedad en una zona exclusiva, valuada en alrededor de $7 millones. De la vida modesta, Kate pasó a la abundancia diaria, autos de alta gama, personal doméstico, niñera, chofer. En 2012 nació su primera hija, Viven, en 2014, la segunda, AA. Por fuera, eran la postal perfecta. Pero Kate no tenía empleo estable y dependía del dinero de la familia Lee. Decía que quería enfocarse en crecer como persona. Con el apoyo de Tiffany se inscribió en una prestigiosa escuela culinaria internacional en Pasadena. Terminaba en septiembre de 2016 y pensaba arrancar una carrera en la restauración. La colegiatura rondaba los $40,000 al año, cubierta por Tiffany. Bajo esa apariencia de éxito, sin embargo, la tensión crecía. Kate batallaba con la idea de ser un socio a la misma altura. Su dependencia económica se hacía evidente y la relación se resentía. Según allegados, Tiffany empezó a verlo menos como el padre de sus hijas y más como alguien que gastaba. Con el tiempo, lo llamó parásito, su madre, un agujero negro. Para inicios de 2015, ya era una relación inestable. Kate bebía, consumía marihuana y seguía sin encontrar un lugar sólido. Su avance en la escuela culinaria hacía poco por compensar el peso financiero y el desgaste emocional. En comunidades donde todos parecen conocer la historia de los demás, un error juvenil se vuelve una etiqueta difícil de despegar. Kate cargó con eso. Aunque el expediente no lo hundió legalmente, sí lo fue cerrando por dentro. Puertas que se entreabren, entrevistas que no regresan la llamada, miradas que pasan cuenta por adelantado. Ese contexto lo hacía más vulnerable a depender de la estructura que Tiffany le ofrecía. Y esa dependencia, sin nombrarse, dejó huellas. La dignidad resiste hasta que el dinero se vuelve una negociación cotidiana, y el orgullo empieza a tronar por dentro como una madera sometida a demasiada presión. La casa de Hillsboro no solo tenía paredes y mármol, tenía reglas invisibles. En el lujo, el silencio también pesa. Hay temas que no se mencionan frente a la niñera, otras cosas que se negocian en voz baja, y decisiones que en realidad ya vienen tomadas por la familia que sostiene el techo. Kate, acostumbrado a ganarse el respeto en el campo, ahora tenía que pedirlo en la sala. Esa traducción de la cancha al comedor no es sencilla. La mesa larga, el brillo de los cubiertos, los relojes costosos. Todo eso también habla, y a veces sentencia antes de escuchar. Cuando el dinero sostiene la rutina, el afecto se contamina de cuentas pendientes. Tiffany miraba los gastos, él, su proyecto personal. Ella veía números, él, un futuro que todavía no existía. Entre ambos, dos niñas que no entienden de balances pero sí de ausencias. Lo que empezó como diferencias de origen terminó como un inventario de reproches. Hay frases que ya no se olvidan, parásito, agujero negro. Palabras que se dicen cuando la paciencia se agota y que, una vez soltadas, no regresan a su jaula. En ese cruce, la noche del 28 de abril dejó de ser una cita más y se volvió el punto de quiebre. La dependencia se convirtió en campo minado. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Para octubre de 2015, la pareja se separó formalmente. Kate se mudó con un amigo, decidido a seguir presente en la vida de sus hijas y a sostener, al menos en parte, el nivel de vida al que estaban acostumbradas, tanto por ellas como quizá por sí mismo. Pero Tiffany conservaba la mayoría de los recursos y el control, decisiones, casa, vehículos, contactos. Para Kate, eso se tradujo en una sensación creciente de distancia y pérdida, como si lo fueran corriendo, centímetro a centímetro, del mismo espacio donde todavía estaban sus niñas. En los procesos de custodia, el tiempo suele volverse un arma silenciosa.
Kate hacía malabares con visitas, mensajes y acuerdos provisionales que se deshacían con facilidad. Había días en que solo podía verlas bajo condiciones estrictas, otros, ni eso. A falta de dinero y respaldo, tuvo que aprender a negociar con palabras lo que antes resolvía con acciones. Sus amigos lo veían desgastarse, sin renunciar, esperando que el siguiente fin de semana fuera mejor que el anterior. La ansiedad, como una sombra, se coló en su rutina. Y del otro lado, puertas cerradas y calendarios que parecían moverse sin él. Tiffany Lee nació el 3 de mayo de 1985 en Beijing, en una familia con riqueza de varios millones. Su negocio principal era el inmobiliario, desarrollos residenciales y comerciales en ciudades clave de China, incluido un rascacielos completo en la capital. Con el tiempo, la expansión cruzó fronteras, inversiones en Estados Unidos, el Caribe y mercados offshore. No se quedaron solo en bienes raíces, diversificaron en logística, industrias de alta tecnología y comercio global, con participaciones en navieras y cadenas de suministro electrónico. La estrategia era clara: dispersar riesgos, captar oportunidades y garantizar un crecimiento constante del patrimonio familiar. Su infancia transcurrió entre dos mundos. Pasó largos periodos en China, en escuelas privadas de élite, con disciplina estricta, altos estándares académicos y una jerarquía marcada. Tomó clases de piano, practicó ballet y se midió en competencias. Al mismo tiempo, sus padres la acercaron desde temprano a los asuntos del negocio, primero como oyente, luego opinando y, con los años, participando en decisiones concretas. Creció entendiendo balances y retornos, sabiendo que la imagen pública importaba tanto como la tasa interna de retorno y que el apellido podía abrir puertas, pero también imponer un destino. En 1992, la familia se instaló de manera permanente en Silicon Valley. Tiffany obtuvo la ciudadanía estadounidense en el año 2000. Egresó de una preparatoria privada y más tarde completó una maestría en negocios en la Universidad de San Francisco. Aunque se integró por completo a la vida estadounidense, la familia mantuvo lazos estrechos con China en lo cultural y en lo financiero. Para inicios de la década de 2010, Tiffany ya administraba activos inmobiliarios en California a nombre de los suyos, entre ellos, la mansión de Hillsborough comprada mucho antes de habitarla, en una ciudad elegida por seguridad, prestigio y discreción. Su posición social, su formación y su inglés fluido, sin acento, facilitaron su entrada a los círculos altos locales. Asistía a galas benéficas, participaba en asociaciones de padres de escuelas privadas y cultivaba relaciones con dueños de negocios y abogados influyentes. En esos ambientes, Tiffany proyectaba aplomo e independencia, respaldada por una familia de peso. Su trato combinaba reserva y cálculo en lo privado con calidez en los eventos sociales. En lo profesional, era rigurosa: números, contratos, plazos. Había aprendido que un error se paga dos veces, primero en dinero y después en reputación. Hija única, cargaba con las expectativas completas de sus padres. Se esperaba que tomara las riendas del consorcio, fortaleciera su presencia global y asegurara su legado. Su estilo de vida reflejaba esa misión: cero escándalos públicos, bajo perfil, ningún gesto que sonara a ruptura con la riqueza familiar. Al contrario, proyectaba disciplina y enfoque en conservar y hacer crecer el capital. Su identidad en dos culturas le daba ventajas: la disciplina china, la flexibilidad americana, pero también tensiones. Cumplir con el deber impuesto por la sangre a veces pesaba más que sus deseos, y eso complicaba sus relaciones cuando la pareja no encajaba con el estándar familiar. En comunidades cerradas, la discreción se administra como un protocolo. El vecindario de Hillsborough reunía familias que no necesitaban ostentar nada, la seguridad privada era parte del paisaje y las relaciones públicas, un hábito. Las diferencias se resolvían con abogados, cartas formales y acuerdos confidenciales. Tiffany dominaba ese tablero, sabía cuándo hablar y cuándo dejar que un representante hablara por ella. Esa forma de operar, impecable para los negocios, se volvió incómoda en la intimidad. Porque en la pareja no hay juntas de consejo, y lo que se intenta callar suele regresar, tarde o temprano, con más fuerza. En algún punto apareció alguien nuevo en la vida de Tiffany, Cabe Bayat, con quien inició una relación. Según Tiffany, el romance comenzó después de la ruptura definitiva con Kate. Terceras personas sostienen que el vínculo empezó cuando aún vivían bajo el mismo techo. Cuando Kate se enteró de Cabe, el conflicto se encendió. La situación escaló cuando él se mudó a la casa donde Kate había vivido con sus hijas, algo que Kate interpretó como una invasión directa a su papel de padre. La hostilidad entre ambos creció y la comunicación con Tiffany se volvió un intercambio constante de reproches y acusaciones de manipulación.
Corrieron rumores de que Kate amenazó con revelar información comprometedora sobre Tiffany si no obtenía lo que pedía, quizá relacionada con la nueva relación o con asuntos sensibles de negocio. Esas versiones hicieron inviable cualquier cooperación. Para entonces la posición de Kate era frágil, sin ingresos estables, sin casa propia y con acceso limitado a sus hijas, rodeado de voces que ponían en duda sus motivaciones. No ocultaba su frustración ni su desesperación. Aún así, se negó a salir de California o a irse con familiares fuera del estado. Decía que no podía alejarse de ellas, ni por un día más de lo necesario. La convivencia parental, ya rota, se trasladó a pantallas y documentos. Mensajes que antes iban con emojis se convirtieron en recordatorios de horarios y en listas de peticiones. Aparecieron abogados en copia, solicitudes de mediación, calendarios compartidos que alguien editaba sin avisar. Los amigos tomaron partido, unos recomendaban paciencia, otros, que apretara legalmente. La vida digital dejó huellas, ubicaciones, fotos borradas, conversaciones capturadas. Y cada rastro alimentó el rumor. Sentencias no dictadas circularon en pasillos de escuelas y cafés discretos. Era el tipo de tormenta que no truena a la vista, pero cuya presión se siente en cada respiración. Para Kate, los días se parecían demasiado entre sí, cuentas sin pagar, puertas prestadas, citas que dependían del humor de un calendario. En ese contexto, su orgullo quedó a la intemperie. Pedir ayuda se volvió rutina, encontrarla, una excepción. La paternidad, sin embargo, seguía ahí, firme como una promesa hecha en voz baja. A ratos, la esperanza se sostenía en pequeñas victorias, una tarde más con las niñas, una conversación sin gritos, un acuerdo que parecía aguantar. Y al caer la noche, la misma pregunta: ¿cuánto más aguanta un padre cuando entiende que su amor no cabe en una orden judicial? Para finales de abril de 2016, el diálogo entre Tiffany y Kate se mantenía en forma, pero la confianza se había desplomado. Cada uno veía en el otro una amenaza. Ella, un riesgo para su estabilidad y su nombre. Él, un muro entre su paternidad y la vida cotidiana de sus hijas. Y en ese paisaje de sospechas, nada de lo que se dijera parecía suficiente para reconstruir lo que ya estaba roto. Con el tiempo, Tiffany dejó de verlo como a un antiguo compañero y empezó a mirarlo como a un adversario con una agenda propia. Desde el primer momento de la investigación por la desaparición de Kate Green, ella fue considerada de interés. Pero las pistas firmes aparecieron tras interrogar a Olivier Adella, alguien cercano a Tiffany y a su nueva pareja, Cabe Bayat. Ex peleador de artes marciales mixtas y dueño de una empresa de transporte, llegó primero como entrenador personal y después como guardaespaldas. Su testimonio se volvió clave para iluminar la secuencia de hechos que desembocó en el crimen. Durante su declaración, Olivier ofreció un relato minucioso. Aseguró que no estuvo en el instante exacto del homicidio, pero sabía quién lo ejecutó y cómo ocurrió. Contó que la noche del 28 de abril de 2016 siguió el auto de Tiffany mientras ella llevaba a Kate desde el restaurante de Millbury. Datos de geolocalización confirmaron después que sus rutas coincidieron por completo. Al contrario de lo que Tiffany dijo al inicio, que lo había dejado en el camino, él llegó con ella hasta la casa en Hillsborough, el sitio donde, según los investigadores, se cometió el acto fatal. Olivier narró que iba detrás en su propio vehículo. Afirmó que no participó en el acto mismo, pero admitió que sabía que iba a suceder. Según su versión, todo ocurrió en el garaje. Ahí, Cabe Bayat disparó una sola vez a la cabeza de Kate con una pistola de 9 milímetros. Rastros de sangre hallados después en el garaje y en uno de los vehículos de la familia confirmaron que Kate estuvo ahí en el momento de su muerte. Luego colocaron el cuerpo dentro de un auto. Al día siguiente, Tiffany y Cabe se lo llevaron a Olivier y le ordenaron deshacerse de él. Olivier aceptó, diciendo que para entonces ya estaba demasiado comprometido, que lo veía como el pago por dinero, obsequios y lealtad recibidos de Tiffany y de Cabe. Transportó el cuerpo a una zona boscosa y remota en el condado de Soma, donde sería localizado 2 semanas más tarde. Los peritos concluyeron que Kate no murió en el lugar donde lo encontraron y que no había señales de que lo hubieran movido con vida. Para los investigadores, la ruta, los tiempos y los silencios de esa madrugada dibujaron un mapa donde cada desvío coincidía con la sombra de una decisión tomada con antelación. En estos casos, la investigación no avanza solo con una pieza espectacular, sino con un tejido de pequeñas certezas, coordenadas GPS que calzan, cámaras que captan sombras, tickets que dan hora, ubicaciones que se repiten, trayectos que no tienen sentido si no se les coloca la intención. La ausencia del arma no frenó el análisis. Los expertos siguieron el ángulo de entrada, el calibre probable, el residuo en las superficies. Es un oficio paciente,
aislar lo accesorio, separar lo improbable de lo imposible, y al final, escuchar lo que la evidencia susurra cuando se le quitan las coartadas. El punto más contundente del testimonio de Olivier no fue la descripción de la noche del 28, sino su afirmación de que el crimen se planeó meses antes. Dijo que desde febrero de 2016 Tiffany y Cabe lo sondearon con la idea de eliminar a Kate. Como medida de precaución, le retiraban el teléfono al entrar a la casa y lo revisaban para asegurarse de que no grabara. Olivier dijo que se negó a hacerlo él mismo, pero prometió apretar a Kate, alegando que no quería cruzar cierta línea. Aún así, siguió en contacto con la pareja y los ayudó en otros asuntos. Con el paso de los días, su participación dejó de ser la de un testigo periférico y se convirtió en la de un engrane indispensable. Deudas de gratitud, favores acumulados, regalos difíciles de explicar. Poco a poco, la lealtad dejó de ser una virtud para transformarse en cadena. Cuando después le pidieron deshacerse del cuerpo, aceptó sabiendo que la negativa ya no era una opción real. La frontera moral, que al principio parecía clara, se volvió borrosa. Y en esa neblina, cada decisión extendió la siguiente, hasta que la posibilidad de dar marcha atrás se esfumó junto con la última coartada. Los investigadores confirmaron su implicación. En la cajuela del auto de Olivier apareció sangre que coincidía con el ADN de Kate. Cámaras de vigilancia mostraron a los tres moviéndose en secuencia, primero hacia la casa de Tiffany, luego hacia el punto remoto donde después localizaron el cuerpo. La premeditación se volvió la columna vertebral de la acusación. Entre mensajes recuperados de Tiffany y Cabe, surgieron frases que sugerían coordinación. En uno, Cabe escribió: "Lo único que quiere es tu dinero. No le importan tus hijas". Tiffany respondió: "Ok, luz verde". Para la fiscalía, ese intercambio significó la señal para proceder. El arma homicida nunca apareció, ni en la casa, ni en los vehículos, ni en poder de algún sospechoso. Aún así, por las características de la herida y su trayectoria, los peritos concluyeron que se usó una pistola de 9 milímetros. Hubo además un indicio no concluyente, residuos compatibles con disparo en el garaje donde, según Olivier, ocurrió el tiro. Su confesión sirvió de base para detener a los tres. Su conocimiento de detalles del traslado y de hechos que solo un partícipe podía saber demostró un rol activo. Declaró bajo un acuerdo preliminar con la fiscalía, con la esperanza de reducir su propia condena. La sala de audiencia se preparó como un tablero de ajedrez. La acusación prometía una narrativa hilada por datos duros, la defensa advertía versiones alternativas, contextos omitidos y dudas razonables. Afuera, la opinión pública se partió entre quienes veían un móvil económico y quienes hablaban de una ruptura que explotó sin remedio. En el centro, la familia de la víctima cargaba con un duelo que no conoce tecnicismos. Entre la verdad y lo demostrable hay un pasillo frío. Ahí se decide si una frase de texto es metáfora o mandato, si una coincidencia es azar o la huella de una intención. Incluso en esta etapa, los investigadores ya sostenían que la muerte de Kate Green no fue un accidente ni el resultado de una pelea súbita. Fue un crimen planeado, con papeles definidos para cada uno. Llamaron a Tiffany por primera vez el 4 de mayo. Cuando le preguntaron por qué sus datos de geolocalización coincidían con la ruta de Kate esa noche, dijo no saberlo y sostuvo que se habían separado después de cenar. Para entonces, la policía tenía otro cuadro de la noche y sus respuestas solo avivaron la sospecha de que ocultaba información. En paralelo interrogaron a Cabe Bayat. Él negó. Cabe Bayat negó cualquier implicación, dijo que la noche en que Kate desapareció estaba en casa, pero los registros de su celular lo ubicaron en la misma zona donde se detectaron los movimientos de Tiffany y Kate, y más tarde cerca de la residencia de Olivier. Además, estuvo intercambiando mensajes con Tiffany durante toda la tarde y noche del 28 de abril. Esa contradicción con su coartada encendió las dudas de los investigadores. El 26 de mayo de 2016 detuvieron a los tres, Tiffany Lee, Cabe Bayat y Olivier Adella. Los cargos se construyeron con un conjunto de factores: declaraciones falsas, inconsistencias, datos de ruta, evidencia biológica, videos de vigilancia y mensajes sospechosos. Aún así, faltaban las piezas más directas: el arma, una grabación del acto o la confesión del tirador. Aunque imputados juntos, los procesos de cada uno tomaron caminos distintos. Tiffany fue la primera en obtener fianza. Temiendo que huyera del país, la fiscalía pidió el monto más alto posible. Por su doble ciudadanía en Estados Unidos y China, sus amplios recursos y propiedades en el extranjero, incluidas jurisdicciones offshore, el tribunal tomó una decisión sin precedentes. Fijó la fianza en $35 millones, una de las más altas registradas en el condado de San Mateo.
La ley de California permite la liberación con el 10% en efectivo y el resto garantizado con bienes. En 2 semanas, la familia Lee reunió el capital, aportó efectivo y puso como colateral inmuebles en California. El 8 de junio de 2016, Tiffany salió con monitoreo electrónico y prohibición de viajar. La reacción pública fue inmediata y feroz. Periódicos y redes abrieron un debate sobre la equidad del sistema. Una mujer acusada de un crimen premeditado y con una fortuna a su alcance volvía a su casa, mientras los otros dos, Cabe y Olivier, seguían tras las rejas. Activistas, familiares de la víctima y defensores civiles señalaron la brecha entre las opciones de los ricos y las de todos los demás. Empezaron a circular artículos preguntando si la justicia puede ser igual para todos cuando la libertad se compra. Mientras tanto, la fiscalía afinaba su caso. El reto principal era sostener una narrativa convincente sin evidencia directa que atara a Tiffany al acto. En los pasillos del tribunal, la fianza se volvió símbolo y espejo. Símbolo de lo que puede comprarse: tiempo, comodidad, una defensa más robusta. Espejo de lo que no puede: la desaparición de la sospecha, el dolor de una familia, la confianza social en el proceso. En cafés y estaciones de radio, voces divididas discutían si el monto récord era castigo o privilegio, si el monitoreo electrónico era suficiente, si el miedo a la fuga era un tecnicismo o una realidad. Bajo ese ruido, el expediente crecía: peritajes, ampliaciones de declaración, dictámenes de trayectoria balística, cruces de antenas, reportes periciales que buscaban coser, punto por punto, una historia que resistiera el contrainterrogatorio. La acusación descansaba en prueba circunstancial, mensajes, testimonio de un partícipe y rastros de sangre, pero no había arma, ni video del crimen, ni huellas de Tiffany en el presunto escenario. La defensa respondió con otra tesis: el caso estaba sostenido por conjeturas, no por hechos verificables. Señaló la ausencia de ADN de Tiffany en el garaje, la falta de huellas, la inexistencia del arma homicida y la carencia de un vínculo directo con el disparo. También denunció sesgos, que la sospecha contra ella se magnificaba por su origen y sus recursos. La defensa de Cabe fue en la misma línea: evidencia insuficiente, ningún rastro biológico suyo en el lugar y ningún nexo material con el cuerpo. Para los defensores, la estrategia era clara: sembrar duda razonable en cada tramo de la cadena. Si un eslabón flaqueaba, custodia de indicios, interpretación de mensajes, precisión del geolocalizador, todo el relato acusatorio debía tambalear. Insistieron en que mensajear con Tiffany no equivale a ejecutar un plan, y que la proximidad a una escena sospechosa no prueba autoría sin más. Cuestionaron el lenguaje de los textos: luz verde, como metáfora ambigua y no mandato. Y pusieron el reflector sobre el testigo cooperante: declaraba por verdad o por conveniencia. La sala entendió el mensaje: cada certeza debía probarse 2 veces, y cada inferencia, resistir el golpe. Para Olivier, la ruta era distinta. Su cooperación fortalecía a la fiscalía, pero lo dejaba expuesto. Su testimonio podía parecer producto de presión o de un intento por reducir condena. Aún en audiencias preliminares quedó claro que el juicio sería de alto perfil. Violencia, disputas familiares, riqueza, inmigración, maniobra legal e inequidad social, una mezcla diseñada para atraer atención. Ambas partes usaron todas sus herramientas legales, financieras y mediáticas. Bajo supervisión judicial, Tiffany evitó apariciones públicas y habló solo a través de sus abogados. Cabe y Olivier esperaron juicio en custodia. Aunque tramitados en paralelo, los expedientes se consolidaron para permitir a la fiscalía presentar una narrativa unificada. La preparación tomó 3 años. La fecha de inicio quedó fijada para septiembre de 2019, y ese mes comenzó el juicio principal en la Corte Superior del Condado de San Mateo. Los acusados en estrados fueron Tiffany Lee y Cabe Bayat. El andamiaje central de la teoría de conspiración organizada de la fiscalía descansó en el testimonio de Olivier Adella. Según los fiscales, el móvil fue el deseo de Tiffany de eliminar a un excompañero al que veía como amenaza para su reputación y estabilidad financiera. El momento crucial del juicio fue la declaración de Olivier. Bajo juramento, confirmó la participación de los acusados en el presunto plan. La sala, a reventar, se inclinó hacia adelante cuando Olivier tomó el estrado. Los jurados no miraban solo lo que decía, sino cómo lo decía: pausas, respiros, recuerdos que parecían calcados de un parte policíaco. La defensa lo cercó con preguntas sobre fechas, pagos, lealtades. Él sostuvo que sabía demasiado como para ser un simple testigo incidental y demasiado tarde como para escapar. Los fiscales lo acompañaron con exhibiciones, mapas de rutas, cronologías, fragmentos de mensajes. En las bancas,
La familia de Kate escuchó sin parpadear. Había una esperanza silenciosa, que entre líneas, datos y silencios, emergiera por fin una verdad capaz de sostener sentencia. Durante el contrainterrogatorio, la defensa exhibió grietas. Por ejemplo, Olivier no pudo explicar con claridad por qué, después de la muerte de Kate, primero condujo a su casa y solo más tarde regresó por el cuerpo. También salió a la luz que su teléfono había estado en la zona de Millbrae el día de la desaparición, lo que contradecía su dicho de que llegó cuando todo ya había ocurrido. La falta de una prueba definitiva que lo colocara frente a frente con Tiffany y Cabe en el instante del crimen abrió otro flanco. Luego aparecieron dudas sobre su dinero. En su casa hallaron $30,000 en efectivo y artículos costosos, incluido un reloj que había pertenecido a Kate. Olivier dijo que el efectivo era fruto de su trabajo y de ahorros, pero la explicación generó escepticismo. La defensa sugirió que pudo ser algo más que cómplice, quizá incluso el autor directo, actuando por cuenta propia. La fiscalía respondió que la evidencia formaba una cadena clara, móvil, planeación, ejecución, ocultamiento y acciones coordinadas. La defensa devolvió el golpe. Ninguna pieza física, ni huellas, ni ADN, ni arma, probaba que Tiffany hubiera cometido el crimen o estado presente cuando ocurrió. Mientras tanto, el tribunal examinó el caso de Cabe Bayat. Su defensa negó tajantemente cualquier participación. Mantuvo su inocencia y aseguró estar en casa a la hora del presunto acto. Sus abogados subrayaron que la fiscalía no presentó una sola prueba material que lo situara en la escena. Para mediados de octubre de 2019 circularon rumores de que Tiffany y Cabe, a través de intermediarios, intentaron convencer a reclusos para que declararan en falso contra Olivier. No hubo pruebas sólidas ni cargos oficiales. Tras semanas de testigos, el juicio entró en su tramo decisivo. El jurado debía decidir si lo presentado bastaba para probar la culpabilidad más allá de duda razonable. Cuando Olivier Adella terminó de declarar, se retiraron los cargos de homicidio en su contra y quedó en libertad. Esa libertad duró poco. Al salir del tribunal fue detenido por autoridades federales de inmigración. La razón era una alerta por violaciones a la ley migratoria. Una revisión de antecedentes arrojó un giro inesperado. No existía registro de ciudadanía estadounidense válida a nombre de Olivier Adella. Su verdadero nombre era Mustafa Traoré y había vivido 2 décadas en Estados Unidos usando documentos falsos y una identidad robada. Había obtenido la ciudadanía por vías fraudulentas y buena parte de su biografía, incluido un supuesto paso por la Legión extranjera francesa, era fabricada. Tras su arresto, Mustafa fue trasladado a un centro federal y acusado de fraude documental y robo de identidad. A diferencia del caso Green, este proceso tuvo poca atención pública, pero se volvió un elemento clave para evaluar el carácter del testigo central de la acusación contra Tiffany Lee y Cabe Bayat. En audiencias separadas, Mustafa admitió que usaba un nombre falso desde inicios de los 2000. Dijo que salió de su país tras hechos traumáticos en su infancia. A los 9 años, contó, sufrió una herida de navaja en el rostro al intentar proteger a su madre de soldados. Su familia huyó primero de Liberia y luego de Costa de Marfil. Según él, cambió de nombre y de país para empezar de nuevo, evadir amenazas y construir un futuro más seguro para los suyos. Aseguró no haber utilizado la identidad falsa para actos violentos y que su trabajo en Estados Unidos había sido legítimo. El juicio se centró solo en las violaciones migratorias, no en la muerte de Kate Green. Fue hallado culpable de uso de documentos falsos y sentenciado a 6 meses de prisión. El juez consideró su confesión, cooperación, ausencia de antecedentes violentos y su historia personal, y le advirtió que no quería verlo de nuevo en esa sala. Este giro minó la confiabilidad de su testimonio en el caso Green. Ocultar su identidad, un pasado no verificable y su condición de testigo con evidentes intereses debilitó la posición de la fiscalía. Nadie de los vinculados a los hechos de 2016 confesó haber cometido el crimen. El 4 de noviembre de 2019, el jurado del condado de San Mateo emitió veredicto. Tiffany Lee y Cabe Bayat fueron declarados no culpables de la muerte de Kate Green. Tras 3 años de investigación, un juicio de alto perfil y decenas de horas de testimonio, la narrativa construida con prueba circunstancial no alcanzó el umbral de certeza exigido. Para quienes deliberan, la duda razonable no es una intuición, es una regla que se mide contra el peso de cada documento, de cada rastro, de cada frase en un mensaje. El jurado oyó a un testigo cuya credibilidad se fracturó, sopesó la ausencia del arma y de huellas, revisó rutas que encajaban pero no sellaban la historia, y salió a un cuarto donde solo queda la ley y la propia conciencia. No se decide quién parece culpable, sino si la prueba elimina hipótesis alternativas. Y cuando una grieta aparece en la cadena, custodia, peritajes, motivos del testigo,
la sombra de la duda cobra estatura suficiente para inclinar la balanza. La absolución no clausuró el caso en el tribunal de la opinión pública. Afuera hubo alivio, rabia y preguntas. Unos dijeron que el sistema funcionó, sin evidencia directa, no hay condena. Otros vieron en el resultado el reflejo de un país donde la defensa de élite y el tiempo comprado hacen la diferencia. Editoriales y mesas de análisis revisaron las lecciones, el valor y el límite de la prueba circunstancial, los riesgos de edificar causas sobre testigos con incentivos y la necesidad de estándares forenses que no dependan de piezas imposibles de encontrar. La justicia exige verdades probadas, no relatos persuasivos. Para la familia de Kate, el veredicto no disolvió el duelo. Vivir sin sentencia es vivir con preguntas que no descansan. Para los absueltos, la libertad llegó con otra condena, la de un hombre que no se libra del susurro. En la memoria de la comunidad, el caso quedó como advertencia sobre lo que sí puede el sistema, garantizar derechos, acotar excesos, y lo que no, restituir lo perdido, narrar con certeza aquello que se escurre entre pruebas fragmentarias. A veces los expedientes se cierran por fuera, pero por dentro siguen abiertos, esperando que algún día una pieza nueva ilumine lo que la noche dejó sin respuesta. La fiscalía no logró probar la culpabilidad más allá de duda razonable. El veredicto dejó atónita a la familia de la víctima y desató una ola intensa de debate mediático. Para muchos, el desenlace simbolizó una crisis profunda en el sistema. Había sangre en un vehículo, intercambios de mensajes con claves, datos de GPS coincidentes y el testimonio de Mustafa. Aún así, la absolución resultó difícil de conciliar. La defensa había logrado minar la base del caso, señalando la ausencia de prueba directa, la fragilidad de los indicios y la poca fiabilidad de un testigo que ocultó su verdadera identidad. Tras el veredicto, la fiscalía decidió no intentar otro juicio contra Kabe Bayat. Con una absolución en el expediente y pocas expectativas de un resultado distinto, cerraron la causa penal. El proceso terminó, pero para la familia de Kate Green la lucha apenas comenzaba. Su madre, Colleen Cood, presentó una demanda civil contra Tiffany Lee, reclamando una compensación por el daño emocional y económico causado por la muerte de su hijo. La demanda también abordó el futuro de las pequeñas Viven y Aa. El tribunal civil ordenó a Tiffany pagar más de $100,000 y otorgó la custodia de las niñas a familiares de ella. Concluido el asunto y levantadas sus restricciones de viaje, Tiffany abandonó Estados Unidos. Reportes periodísticos indicaron que se trasladó a China. Su paradero y actividades exactas permanecen desconocidos, y fuentes señalaron que reside en una jurisdicción sin tratado de extradición. No ha concedido entrevistas ni ha vuelto a pronunciarse en público sobre el caso. Para muchos estadounidenses, el expediente de Kate Green se volvió emblema de desigualdad en la justicia. Se lo comparó con situaciones de alto perfil donde acusados con recursos recuperaron la libertad. A diferencia de varios de esos casos, aquí nadie duda de que hubo crimen, un cuerpo, mensajes, sangre, un presunto acuerdo. Y aún así, no hubo castigo. Para la familia de la víctima, ni la indignación pública ni una sentencia civil sustituyen lo que más anhelaban, una sensación de justicia. Kate Green fue sepultado sin respuesta definitiva sobre quien apretó el gatillo. Sus hijas, privadas de su padre, crecieron con recuerdos cubiertos por preguntas que nadie ha podido despejar. El final pareció tristemente previsible. Cuando la riqueza y la influencia chocan dentro de una sala de audiencias, la verdad muchas veces se queda fuera, esperando a que algún día la dejen entrar. En un jurado, la duda razonable no es un sentimiento, es un estándar. No exige entender qué pasó de forma abstracta, sino eliminar con evidencia sólida las explicaciones alternativas. Ese es el peso que no alcanzó la acusación, un arma que nunca apareció, rastros biológicos que no ataron a Tiffany al garaje, un testigo cuya identidad resultó falsa y cuyo pasado no pudo verificarse. La cadena de indicios, rutas, mensajes, manchas, delineó una historia, pero no cerró el círculo. Y cuando un eslabón falla, por pequeño que sea, el veredicto debe proteger la presunción de inocencia. La vía civil ofreció un consuelo limitado y otro lenguaje, ya no más allá de duda razonable, sino preponderancia de la evidencia. Ahí, la balanza se inclinó lo suficiente para fijar daños y reorganizar la vida de dos niñas. Pero el dinero no cose el vacío que deja un padre, no repara cumpleaños sin su voz ni noches sin su abrazo. Colleen visitó un panteón con un ramo y volvió a una casa con silencio. Entre papeles con sellos y resoluciones firmadas, lo único que faltó fue lo imprescindible, saber con certeza quién, cómo y por qué. El caso dejó preguntas que rebotan en cada conversación sobre justicia y privilegio. ¿Qué tanto compran los recursos? Compran tiempo,
expertos, investigación defensiva, no compran inocencia, pero pueden sembrar duda. ¿Qué tanto pesa la opinión pública? Hace ruido, pero no dicta sentencia. Y sin embargo, cuando un expediente se cierra sin condena, algo queda inconcluso en la memoria colectiva. La historia de Kate se vuelve advertencia y espejo, muestra los límites del sistema y nos recuerda que la verdad, para hacer justicia, necesita pruebas que no se desvanezcan ante el primer contragolpe. Gracias por ver este caso. Si este tipo de historias te importa, apóyame suscribiéndote, dejando tu like, comentando y compartiendo este video. Tu participación ayuda a que más personas conozcan estos hechos y a que sigamos investigando y contando estas historias.